Muy bien. Y este es el tema de salud ocupacional en la comunidad, ¿no? Entonces, ese es un tema de salud ocupacional que ustedes ya han llevado y conocen, pero dirigido un poco más hacia la comunidad, ¿no? O sea, cómo lo ven en la comunidad que se ve, ¿no? Doctor, buenas tardes. La salud ocupacional de la comunidad estudia cómo las condiciones de trabajo influyen en la salud, ¿no? De las personas, ¿no? Lo mismo que pasa pues, en la salud ocupacional, pero en este caso, en la persona, la familia y su entorno social, ¿no? Entonces, no se limita al trabajador formal, sino que también va a incluir a todos, a los informales, independientes, que trabajan por cuenta propia, a los que no están en planilla, a los que no están asegurados y que desarrollan actividades pues, en diferentes lugares, ¿no? Como mercados, calles, talleres, zonas agrícolas, ¿no? Entonces, el campo de salud comunitaria, este tema es fundamental, ¿no? Y va de la mano pues, con los determinantes sociales de la salud, ¿no? Para poder nosotros proteger el bienestar cuando vemos que estas condiciones sean seguras, ¿no? Y evitamos pues la rehabilitación terciaria, ¿no? Por ello, abordar la salud ocupacional de la comunidad nos permite a nosotros identificar exposiciones frecuentes, reconocemos grupos vulnerables y planteamos acciones preventivas desde el primer nivel de atención, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar de salud ocupacional en salud comunitaria? Entonces, la salud comunitaria debe incluir, ¿no? Debe incluirse, ¿no? La salud ocupacional porque el trabajo forma parte de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, es importante ellos establecer ese patrón salud-enfermedad. Pues, muchas personas de la comunidad realizan labores, por ejemplo, con exposición al ruido, calor, carga física, no usan ni bloqueadores, cargan más de su peso, están en contacto con sustancias químicas sin protección, ¿no? E inclusive también con un tema de salud mental que vamos a ver un poquito sobre ello, ¿no? Que seguro hablando con la doctora Alicia Drancé sobre el tema de salud mental, ¿no? Entonces, de la comunidad, reconocer estos riesgos permite intervenir antes de que aparezca el daño, pues, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? Recuerden que a nivel comunitario la idea es preventiva, ¿no? O cuando aparece el daño, evitar que se complique, ¿no? Esa es la, entonces, ¿cuál es el concepto de salud ocupacional, no? Entonces, este concepto es que la salud ocupacional es un área de trabajo de la salud pública que está orientada a promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Así es. Entonces, buscamos que el trabajador tenga un equilibrio, ¿no? En su físico, mental y social, ¿no? Entonces, tenemos que mantenerlo, como dice, sano. Sus objetivos centrales son conservar su salud y la capacidad de trabajo, ¿no? O sea, no que se limite. Mejorar las condiciones y el ambiente laboral. O sea, el ambiente tiene que ser lo más adecuado para que no le enferme el ambiente, ¿no? El ambiente, el lugar donde trabaja, ¿no? Entonces hay que desarrollar una cultura de trabajo segura y saludable, ¿no? Entonces, este concepto dice que es más amplio que el simple control de accidentes, porque incluye la prevención de enfermedades laborales, vigilancia de factores de riesgo, la ergonomía, la salud mental, organización del trabajo y la promoción de entornos saludables, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es salud ocupacional? SST y medicina ocupacional. ¿A qué se refiere con eso? Entonces, la salud ocupacional es un campo de la salud pública, ya lo hemos dicho, para promover el bienestar físico, mental y social. La seguridad de salud en el trabajo, el acrónimo de SST, comprende con las normas, procesos y medidas dirigidas a identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales. Seguridad de salud en el trabajo, ¿no? Identifica, evalúa y controla los riesgos laborales. La medicina ocupacional es la disciplina encargada de la vigilancia de la salud y la aprobación del trabajador, de la aptitud para el puesto y la detección temprana de daño. Esa es la medicina ocupacional, ¿no? No confundir salud ocupacional con medicina ocupacional, ¿no? Pero que con esto el concepto lo tengan claro, ¿no? Entonces, estos tres enfoques son complementarios y actúan de manera articulada para que nosotros previnamos lesiones, enfermedades, que el ambiente mejore y promover pues, un trabajo seguro en la comunidad, ¿no? Entonces, aplicado a la comunidad, tiene que haber una relación entre trabajo, salud, familia y comunidad, ¿no? El trabajo influye directamente en el bienestar físico, mental y social, obvio, ¿no? El trabajo dignifica a la persona inclusive, ya que determina exposiciones, carga laboral, estabilidad económica y acceso, pues, en la remuneración. Entonces, cuando existen accidentes, enfermedades o discapacidad de origen laboral, también se afectan los ingresos familiares. Las condiciones de trabajo repercuten también, además en la comunidad, porque modifican la productividad local, ¿no? Las redes de apoyo, la demanda de servicios de salud, ¿no? Cuando uno se enferma, ¿no? Entonces, de la comunidad, analizar la población y el entorno familiar permite comprender mejor los riesgos y que se pueda diseñar acciones preventivas para proteger al trabajador, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene la atención primaria? ¿No? Como ustedes saben, el primer nivel de atención es la puerta de entrada
para reconocer estos problemas, pues. Entonces, en la consulta, el equipo de salud debe indagar sobre ocupación, sobre tareas, exposiciones y medidas de protección, ¿no? Muchas personas vienen por un dolor lumbar, pues si le calmamos el dolor lumbar y a su casa, ¿no? Y no nos preocupamos para hacer una historia mucho más detallada, para poder entender que ese dolor lumbar muchas veces tiene que ver con el trabajo. Entonces, hay formas de enseñarle, ¿no? A mejorar eso y que no se dé de una manera que afecte su salud después y con todas las consecuencias que va a traer, ¿no? Entonces, detectar precozmente y favorecer pues, la educación sanitaria es importante, esa responsabilidad que tiene el personal de salud, ¿no? Y la población trabajadora formal, ¿a qué llamamos? A la población que tiene un riesgo laboral reconocida, ¿no? Entonces, ellos van a tener mayor riesgo a normas y a programas de seguridad en salud, ¿no? Este grupo es más factible de implementar porque en ellos se hace capacitación, registros, se hace notificación de incidentes, porque son formales, ¿no? Entonces, la ley 29.783 promueve la participación de los empleadores y trabajadores, ¿no? Así como la organización del Comité Supervisor de SST, ¿no? Es un comité que se forma y que va a depender del número de trabajadores para su formación, ¿no? ¿Y qué es la población trabajadora informal? Todos sabemos ese concepto, ¿no? Todos conocemos. Entonces, la población trabajadora informal realiza actividades económicas sin una protección laboral suficiente, con menor acceso a contratos estables, seguros, mecanismos de prevención, ¿no? Este grupo, ¿no? Suele estar más expuesto a los riesgos físicos, químicos, ¿no? Y no tiene pues una forma de notificarlo, ¿no? De cómo mejorarlo. Entonces ahí pues hay un subregistro, ahí está, porque no se notifica, cada quien se cura como puede, ¿no? Ahí están por los ambulantes, motociclistas, regresar, toda aquella población que no tiene una formalidad, ¿no? También están los trabajadores independientes y comunitarios frecuentes, ¿no? Que pagan su seguro, pero aún así es como se dice un torno a media, ¿no? Entonces los trabajadores independientes y comunitarios constituyen un grupo amplio heterogéneo dentro de la salud ocupacional en la comunidad, ¿no? Y va a incluir pues a los comerciantes, los vendedores ambulantes, motociclistas. A diferencia del trabajo formal, muchas de estas personas no cuentan con su profesión ocupacional permanente, pues, ¿no? Nadie le dice cómo tiene que ser donde venden o cómo cuando realizan su trabajo, pues, ¿no? O sea, no hay una evaluación preventiva, no hay capacidad regular, pues, ni mecanismo sistemático, ¿no? Entonces, su riesgo va a depender del tipo de actividad que realiza, ¿no? Si es carga física, si está en posiciones o posturas prolongadas, exposición solar, al polvo, al humo, sustancias químicas, ¿no? Agentes biológicos, tránsito vehicular, por ejemplo, ¿no? El ruido de los carros también es la violencia, ¿no? Estrés económico, jornadas extensas, por ejemplo, ¿no? Entonces, grupos vulnerables en salud ocupacional comunitaria, los grupos vulnerables son aquellos trabajadores que presentan mayor probabilidad de sufrir daño por condiciones personales, ¿no? Laborales, ¿no? Entonces, tiene que ver la edad, el género. Bueno, somos un país que estamos desarrollándose para el respeto a la mujer, pero aún todavía nos falta, ¿no? Todavía hay una cultura machista mal entendida, ¿no? Embarazo, discapacidad o mal aplicada en todo caso. Entre los grupos que requieren especial atención, ¿quiénes se encuentran? Gestantes, trabajadoras, ¿no? Tienen que trabajar. Muchas de ellas inclusive no tienen pareja, ¿no? Adolescentes trabajadores, ¿no? Que deberían estar estudiando, o adultos mayores migrantes, ¿no? Migran pues a una edad mayor hacia un lugar nuevo y les es difícil pues nuevamente adecuarse a ese entorno, ¿no? Las condiciones de precariedad, ¿no? Entonces es importante, la vulnerabilidad no depende únicamente de la persona, sino también del entorno laboral, ¿no? También depende la vulnerabilidad, ¿no? Falta de capacitación, ausencia de equipo de protección, una jornada prolongada por querer ganar más, sacrificando la salud, como hacemos los médicos cuando hacemos guardia nocturna, ¿no? Para si hacemos guardia nocturna, nosotros nos pagan pues un estipendio en realidad, que no justifica ese maltrato y que te estás acabando la vida, ¿no? Pero lo hacemos más que todo por un tema altruista, ¿no? De amor al paciente y en nuestra parte de la formación, ¿no? Porque en realidad esas malas noches que tiene, pues no tiene, no hay algo que después lo puedas resarcir, ¿no? Como diciendo, bueno, lo que he ganado ahora sí voy a hacer reposo, me voy a cuidar, ¿no? Porque ya las malas noches y vivir en estrés constante traen pues sus consecuencias. Y recuerden que la vida inicia de menos a más, pero llega un momento que llega a más y después empieza a menos, ¿no? Y justo ahí es cuando nos jubilamos. Hay un marco normativo básico para SST, que es la ley 29.783, ¿no? Que es la ley de seguridad en el trabajo. Hay principios relevantes de esta ley, ¿no? Esta ley que establece la prevención, la responsabilidad, la información, la capacitación, la consulta, la participación, atención integral de salud y la protección, ¿no? Entonces, en prevención exige anticiparse el daño mediante identificación de
peligro, evaluar los riesgos y aplicación de medidas de control. Eso habla sobre prevención. Este principio es clave porque busca evitar pues, los accidentes laborales, enfermedades antes que ocurran, ¿no? En el principio de protección, reconoce el derecho de los trabajadores a condiciones laborales que sean dignas, seguras y compatibles. En el principio de consulta y participación, destaca que los trabajadores deben participar en identificación de riesgo. Ellos mismos tienen que involucrarse, ¿no? Para que puedan comunicar. ¿A qué le llamamos accidente de trabajo, no? El accidente de trabajo es un suceso repentino, pues se llama accidente, porque ocurre por una causa o con ocasión del trabajo que produce el trabajo de lo que está desarrollando. Una lesión orgánica, perturbación funcional, invalidez o muerte es un accidente de trabajo. También puede considerarse accidente de trabajo aquel que ocurre durante la adjudicación de órdenes del empleador o bajo su autoridad, ¿no? Si te dicen que vayas a comprar a la tienda, ¿no? O sea, ¿no? O si te dicen que salgas pues a hacer visita domiciliaria, no estás en la institución, pero el hecho de salir y tienes una indicación, una salida, un programa, una programación, también es un accidente de trabajo, ¿no? Mientras corresponda a un horario habitual y tenga una relación de actividad laboral, ¿no? Entonces, en la comunidad, los accidentes de trabajo pueden observarse en actividades formales o informales, ¿no? Entonces, es importante entender ese concepto, ¿no? ¿Qué es un incidente e incidente peligroso, ¿no? Entonces, un incidente es un evento relacionado con el trabajo que no ocasiona lesión grave o daño mayor, acuérdense, no ocasiona, pero que evidencia una falla o una situación insegura en el proceso laboral, ¿no? A diferencia del accidente. El incidente peligroso es un suceso que tiene alto potencial de causar lesión, enfermedad, daño material, afectación del ambiente, ¿no? Aunque finalmente no produzca un daño inmediato, quizá en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los frecuentes? Los rebalones sin lesión, los derrames, las fallas eléctricas, la caída de objetos, herramientas mal almacenadas, ¿no? Se te puede caer encima o producir un daño. Es un incidente peligroso, ¿no? O sea, mientras no te caiga, lo sigues trabajando con incidente, pero una vez que ya te pasó, ya se llama accidente, ¿no? Entonces, algo que está relacionado con el trabajo, pero que no ocasiona una lesión grave o daño mayor, se llama incidente, ¿no? ¿A qué se llama enfermedad profesional o ocupacional, ¿no? Entonces, la enfermedad profesional ocupacional es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo, ¿no? En tu trabajo, ¿no? Presente de la actividad en el ambiente de trabajo, ¿no? A diferencia de una enfermedad común, su aparición guarda relación con exposiciones repetidas o prolongadas como polvo, ruido químico, carga física, agentes biológicos y hasta el estrés laboral, ¿no? Entonces, la comunidad puede manifestarse como una dermatitis, ¿no? La piel o síntomas respiratorios por humo, ¿no? Que empieza a dar pues una fibrosis, una hipoacusia por muchos ruidos, o un trastorno musculoesquelético por sobrecargo, posturas forzadas que realizamos a veces en exceso, ¿no? ¿Qué es el comité o supervisor de seguridad de salud en el trabajo? Entonces, en una institución se pide que tienen de 20 o más trabajadores, se debe conformar un comité de seguridad del trabajo. En aquellas que tienen menos de 20 trabajadores, se designa un supervisor de seguridad del trabajo. Así es, ¿no? Entonces, su función es vigilar el cumplimiento de medidas, identificar los riesgos, mejorar y proveer capacitación. Ese comité tiene que dar las pautas para que la organización las ejecute, tiene que identificar los riesgos, porque si no, no tiene. Entonces, el sistema de gestión de salud del trabajo organiza de manera planificada las acciones destinadas a prevenir accidentes, enfermedades y daños, pues, ¿no? Entonces, su finalidad es proteger la vida, la salud del trabajador, mejorar que el ambiente laboral y fortalecer una cultura de prevención, ¿no? Entonces, en salud comunitaria va a ser adaptar medidas preventivas a contextos formales e informales, facilitando vigilancia, educación y acciones correctivas en el territorio, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones y medio ambiente del trabajo, ¿no? ¿A qué se llama condiciones y medio ambiente del trabajo? Las condiciones y medio ambiente del trabajo comprenden el conjunto de factores físicos, químicos, biológicos, agronómicos, psicosociales y relativos presentes en el entorno, o sea, lo que nos acompaña a nosotros en nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué va a incluir? Las instalaciones, los equipos, herramientas, hasta la silla, ¿no? Producto de ventilación también, ¿no? Trabaja, como pueden ver ahí en las imágenes, ¿no? Donde no hay una ventilación adecuada, o estamos trabajando en lugares donde hay sustancias tóxicas, ¿no? O con riesgo, ¿no? O no tenemos la indumentaria ante situaciones, por ejemplo, este señor que está haciendo un corte, ¿no? Pero sin embargo no tiene una protección ocular, sí tiene una protección auditiva, pero no ocular, ¿no? Ante una esquirla o que pueda saltar al ojo, ¿no? Hay un, ¿A qué le llamamos peligro y riesgo? ¿Cuál es la diferencia entre peligro? El peligro es una fuente o una situación o condición con capacidad de causar daño a la salud, así, la seguridad o el bienestar del trabajador. Ese es un peligro. Y el riesgo es la probabilidad de que ese peligro produzca daño, ¿no? Considerando la exposición, la frecuencia y la vulnerabilidad, ¿no? En salud comunitaria, diferenciar peligro y riesgo permite orientar mejor la prevención. No basta con reconocer que existe una fuente de daño,
También debe hablarse qué tan probable y grave puede ser su efecto, ¿no? Entonces acá pones peligro, el cuchillo afilado en un puesto de alimento, ¿no? El riesgo, si cuando lo manipula se corta, pues, ¿no? Ese es el riesgo, hay la probabilidad de que se pueda cortar, ¿no? Piso mojado, rolizo es un peligro, ¿no? Ahí ponemos. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo que nos podamos caer o lesión, pues, ¿no? Y así sucesivamente. Peligros físicos en la comunidad, ¿no? Los peligros físicos son agentes del medio ambiente laboral que pueden afectar la salud de exposición, por ejemplo, a energía, a temperatura, ruido, radiación o vibración, pues se llama peligro físico, ¿no? ¿Dónde se observan los mototaxistas, en los soldadores, en los trabajadores de construcción, comerciantes expuestos al sol, agricultores y trabajadores de talleres? Bueno, ¿cuáles son los más comunes peligros físicos? Ruido intenso, calor, radiación solar, ¿no? Vibración, la iluminación deficiente también, ¿no? Un poco de iluminación, la humedad, ¿no? La superficie resbaladiza, ¿no? Y exposición a condiciones climáticas muy frecuentes que pueden afectar pues, nuestra audición. ¿Qué son los peligros clínicos? Corresponden a sustancias, productos o contaminantes capaces de producir daño por inhalación, por contacto de piel, por ingestión oxidada o por exposición ocular. Esos son peligros químicos. Son sustancias. En la comunidad puede encontrarse, ¿dónde encontramos los peligros químicos? En los plaguicidas, cuando trabajamos cosas agrícolas, solventes, las pinturas, los combustibles, productos de limpieza, humo, gases, polvo, aerosoles, residuos mal almacenados, ¿no? Entonces, los trabajadores más expuestos, ¿quiénes van a ser? Los agricultores con peligro de plaguicidas, fumigadores, recicladores, trabajadores de limpieza, pintores, ¿no? Porque van a estar oliendo los gases, los aerosoles, ¿no? Mecánicos, comerciantes. Claro que en un inicio pues, no le damos la importancia debida, pero después nos damos cuenta de lo necesario que era, ¿no? Los peligros ergonómicos, ¿no? Ergonómicos, pero ¿no? Aparecen cuando las tareas, posturas, cargas o movimientos superan la capacidad física del trabajador, ¿no? Mira esta forma de cargar ese trabajador, ¿no? No dobla bien la rodilla para cargar. Ustedes han visto cómo carga un pesista, ¿no? Un pesista primero se arrodilla, después se eleva hasta cierta altura la pesa y después las piernas las abre para mejor sustentación, ¿no? No de frente se agacha y lo levanta, pues, como hace este trabajo dañando su columna. Entonces hay un peligro ergonómico, ¿no? Igual cuando en el trabajo, ¿no? La mala postura, sentarse, va a generar un peligro ergonómico, ¿no? También hay peligros psicosociales, ¿no? Los peligros psicosociales son condiciones relacionadas con la organización del trabajo, ¿no? Las exigencias laborales, la relación interpersonal, el contexto social, ¿no? Entonces afecta nuestra salud mental, física y social, ¿no? Entonces, ¿cuáles son ellos? Las jornadas extensas, ¿no? Ingresos inestables, ¿no? Si no vendo, no gano, ¿no? Presión económica, la violencia laboral también es un tipo de peligro psicosocial, ¿no? ¿Cuáles son los más frecuentes? El estrés laboral, fatiga, ansiedad, los conflictos con los usuarios, ¿no? Estás en contacto con la persona y vas a encontrar personas que te tratan bien y personas que te tratan mal y te gritan y a veces estás sin razón, ¿no? Entonces hay peligros psicosociales. Entonces tenemos que, nosotros en la comunidad tenemos que hacer una identificación comunitaria de estos peligros, ¿no? Entonces esta identificación comunitaria de peligros nos permite reconocer las fuentes, las situaciones o condiciones, ¿no? Que pueden producir daño en la población, ¿no? Entonces se requiere para eso observar el entorno laboral, ¿no? Conversar con los trabajadores, reconocer quiénes están expuestos, ¿no? Vamos a los mercados, a los talleres, las panaderías, a los paraderos, zonas agrícolas, viviendas. Identificamos el tipo de peligro, la población que está expuesta, con qué exposición se expone y las medidas preventivas existentes, ¿no? Entonces hacemos una historia ocupacional breve en consulta, bueno. Hacemos una breve historia clínica comunitaria que permite relacionar síntomas, lesiones o exposiciones, ¿no? Debe incluir esta historia preguntas básicas como en qué trabaja, qué tarea realiza, desde cuándo, cuántas horas al día, a qué hora se expone, usa protección, ha tenido accidentes, sus citas mejoran o peoran fuera del trabajo. Hacemos también un mapeo, la comunidad hace un mapeo comunitario de riesgos ocupacionales que se pueden dar en diferentes lugares, ¿no? En el mercado, en paralelo de mototaxis, en el talleres o los talleres, en la zona agrícola, en la obra de construcción formal o en el centro de salud, ¿no? Que hay peligros predominantemente ergonómicos o biológicos o psicosociales en el centro de salud, ¿no? Estamos expuestos inclusive, ¿no? Las sillas no son ni adecuadas siquiera para atender al paciente, ¿no? Entonces hacemos una matriz simple de riesgo para establecer pues la probabilidad o la severidad, ¿no? Entonces la matriz simple de riesgo es una herramienta que permite estimar la importancia de un riesgo, ¿no? Combinado con dos criterios, probabilidad de ocurrencia y severidad del daño, ¿no? La probabilidad puede clasificarse como baja, medio, alta, según la frecuencia de exposición, número de trabajadores expuestos y condiciones de control existente, ¿no? La severidad puede clasificarse
como leve, moderado, severo o grave, considerando el tipo de lesión o enfermedad, incapacidad, daño material o impacto en la comunidad, ¿no? ¿Qué es el hiper, no? Adaptado al primer nivel, ¿no? El hiper adaptado al primer nivel de atención permite identificar los peligros, evaluar riesgo y proponer controles básicos, ¿no? En los trabajadores de la comunidad. Su aplicación del hiper, ¿m? Puede iniciar con una observación del entorno laboral, una entrevista breve, un reconocimiento de las tareas y un registro de exposiciones frecuentes, ¿no? Es en base a esta encuesta que nosotros podemos priorizar riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos. ¿Cuál es su objetivo? Es traducir esa evaluación en acciones concretas al final, en educación sanitaria, en medidas preventivas de bajo costo, en seguimiento comunitario y si existe el riesgo, por una referencia, ¿no? Por ejemplo, detectamos problemas musculoesqueléticos relacionados con el trabajo, ¿no? Un dolor lumbar a esa persona que carga un saco, dolor cervical a la persona que está agachada, hombro doloroso, este mototaxista, o dolor en rodilla a una persona con senectud, ¿no? Por artrosis, ¿no? De acá inclusive podríamos poner al que ven en su celular puro video, que está todo brazo, cuello también, ¿no? ¿Cuáles son los problemas respiratorios dermatológicos ocupacionales que podemos identificar, ¿no? El polvo, por ejemplo, en esta persona que está trabajando, el humo en lugares cerrados, los solventes, cuando hacemos trabajo de pintura, los detergentes, los plaguicidas, ¿no? Entonces, los problemas respiratorios dermatológicos ocupacionales pueden aparecer por exposición a ellos, ¿no? En la comunidad afectan con frecuencia a quienes, a los agricultores, fumigadores, trabajadores de limpieza, ¿no? Recicladores, ¿no? Que están en contacto sin ninguna protección, ¿no? Pintores, mecánicos, ¿no? Todos los síntomas respiratorios pueden incluir, pues, tos, irritación nasal, línea, sibilancia, en el caso de problemas respiratorios, ¿no? Y en caso de problemas dermatológicos, prurito, ¿no? Enrojecimiento, resequedad, fisuras o dermatitis. Pues es importante la historia ocupacional, ¿no? Para poder determinar la exposición y qué medidas se pueden lograr, ¿no? ¿Cuáles son los accidentes laborales frecuentes en la comunidad? Los accidentes laborales frecuentes en la comunidad ocurren durante actividades que son formales o informales, ¿no? Muchas veces no registrados, hay subregistros. Caída, por ejemplo, corte, cuando manipulas alimentos, ¿no? Quemadura en la cocina, accidente laboral, traumatismo en construcción informal, ¿no? Los accidentes laborales frecuentes en la comunidad ocurren durante actividades formales e informales. Entre los más comunes están los cortes, las caídas, las quemaduras, los golpes. El riesgo aumenta cuando existe prisa, bueno, prisa, desorden, porque recuerda que a veces es el momento en que tenemos que actuar rápido y hay momentos que no se trabajan, entonces no, esa prisa a veces puede originar falta de concentración y eso es lo que origina con mayor razón este accidente laboral, ¿no? Entonces, aquí el primer nivel tiene una importante función, ¿no? ¿Qué debe hacer? Registrar cómo ocurrió, durante qué actividad, en qué lugar, ¿no? Qué tarea realizaba para que después se pueda tomar las medidas preventivas necesarias, pues solicitar pues que mejoren las pistas, solicitar que el ambiente sea más aireado, ¿no? Y salud mental y trabajo comunitario también, ¿no? ¿Cómo está la salud mental en salud ocupacional, ¿no? La salud mental del trabajador comunitario puede verse afectada por la presión económica, por ejemplo, por la informalidad, por jornadas extensas, por la inseguridad, por violencia, por una sobrecarga familiar que te obliga a desarrollar más, ¿no? Más trabajo y más tiempo, ausencia de descanso suficiente, ¿no? El trabajo no solo produce exposición física, también puede generar estrés crónico, fatiga, ansiedad, irritabilidad, ¿no? O sea, el componente mental asociado, ¿no? En trabajos informales, la incertidumbre económica y la falta de protección social pueden aumentar la vulnerabilidad psicosocial, ¿no? Entonces, de la salud comunitaria se debe promover escucha activa, por ejemplo, ¿no? Redes de apoyo, educación sobre autocuidado, pausas, organización comunitaria y referencia oportuna cuando existen signos importantes de afectación, ¿no? Hay una jerarquía de controles. Bueno, la jerarquía de controles ordena las medidas preventivas de las más eficaces hasta las menos eficaces para reducir riesgos laborales. Bueno, incluye eliminación del peligro, sustitución de controles de ingeniería, controles administrativos y equipos de protección personal. En salud comunitaria ayuda a seleccionar las medidas más efectivas en mercados, talleres, ¿no? Mototaxis, en limpieza, construcción. El equipo de protección personal es importante, pero no debe ser la única medida, ¿no? Entonces, eliminar el peligro completamente, ¿no?
Prohibir la venta de pinturas con plomo en el mercado, por ejemplo, como ejemplo. Sustituir y reemplazar el peligro por algo menos peligroso, por ejemplo, usar pinturas a base de agua en lugar de solventes, ¿no? O sea, control de ingeniería, instalar extracción local de polvo en talleres de carpintería, ¿no? Debería haber un extractor, ¿no? Controles administrativos, cambiar la forma de trabajar para reducir la exposición, programar pausas de rotación de tareas y capacitaciones, ¿no? La pausa activa. Equipo de protección, usa respirador, guantes y lentes de seguridad, ¿no? Según normativa. Medidas preventivas de bajo costo. Las medidas preventivas de bajo costo son acciones simples y factibles y sostenibles para reducir los riesgos laborales, pues, ¿no? Incluyen orden, limpieza, una ventilación, hidratación. O sea, son cosas que se pueden hacer, ¿no? Muchas veces trabajamos, no, porque trabajamos en la formalidad, pero no somos ordenados, ¿no? Entonces eso es importante. Los trabajadores informales son especialmente importantes porque, como he dicho, no existe un acceso a este sistema formal del SDT, ¿no? Entonces, de salud comunitaria deben promoverse mediante educación sanitaria, visitas comunitarias, demostraciones prácticas, participación de trabajadores, familia y líderes locales, ¿no? Debe haber una educación sanitaria para trabajadores y familia. La educación sanitaria y salud ocupacional busca que los trabajadores y familia reconozcan los peligros y comprendan riesgos y adopten medidas preventivas. Es lo que se busca, bueno. Entonces, hay que enseñarle a reconocer los señales de alarma, al uso adecuado de su protección, a higiene, manejo de sustancia y prevención. Recuerden que en el COVID todo el mundo se lavaba la mano. Todos aprendieron los 11 pasos de lavado de mano, con alcohol y con jabón los 14. Todos se lo sabían al revés y derecho. Ahora vuelvan a preguntar, hagamos una encuesta y van a ver que nuevamente volvemos a otro cuando eso evitaba pues muchas enfermedades, ¿no? Pues hay un rol importante del establecimiento de salud y del equipo comunitario, bueno. El establecimiento de salud y el equipo comunitario tienen un rol clave en la detención, prevención y orientación del problema relacionado con el trabajo. Entonces, el establecimiento de salud en su visita domiciliaria debe preguntar por la ocupación, identificar exposiciones, brindar consejería preventiva. O sea, el profesional tiene que saber qué consejería le tiene que dar a determinadas, para evitar enfermedades ocupacionales a determinados grupos de trabajadores de acuerdo a la labor que realizan, ¿no? Y debe articular acciones pues, con las municipalidades, las instituciones educativas, los líderes, los empleadores, ¿no? Entonces, el primer nivel de atención, la salud ocupacional comunitaria permite pasar de una atención solo asistencial a una intervención preventiva, territorial e intersectorial, ¿no? Y la aplicación práctica o comunitaria, ¿no? Deberíamos tenerlo mapeado, todo eso, ¿no? Entonces, integrar los conceptos realizados mediante un análisis en un escenario laboral, ¿no? Bueno, es un trabajo, no es esto. Muy bien. Yo se lo voy a pasar estas dos presentaciones al delegado. Si tienen alguna pregunta, me la hacen. Creo que todo claro, doctor. Si no hay ninguna pregunta, bueno, yo les agradezco a ustedes que se hayan conectado temprano. Y gracias a todos ustedes, más bien, ya estaremos coordinados para, antes del examen, hacer un repaso y que puedan ustedes pues, tener claro los conceptos del curso, que es lo más importante, que es lo que van a llevar siempre, ¿no? Me despido de todos ustedes, que tengan una buena semana. Saludos. Gracias, doctor. Buenas Luego. tardes. Gracias, doctor.